Perfecto, muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta sesión informativa, este webinar informativo de nuestro diplomado de formación de instructores en Mindfulness, nuestra generación 2024. Vamos a platicar de ello y por qué estamos empezando pues relativamente temprano, ¿no? Este proceso de reclutamiento, de inscripción, etcétera. Y bueno, nuestro diplomado está acreditado ante la IMTA, ante la International Mindfulness Teachers Association. Para quienes no me conocen, yo soy el doctor Eric López, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness y bueno, aquí estamos listos para iniciar. Y creo que vale la pena iniciar esta presentación con una pregunta que yo te quiero hacer directamente. Un poco para saber si estás en el lugar correcto o no estás en el lugar correcto. Si a ti te interesa saber cómo convertirte en facilitador de mindfulness o aplicar habilidades de mindfulness en tu labor profesional de manera competente, ciertamente creo que estás en el lugar correcto. También, si te interesa conocer cuáles son los cuatro factores, las cuatro claves de nuestro modelo de trabajo en el instituto para poder facilitar, para poder compartir la práctica de mindfulness con otras personas de forma exitosa, de forma, yo diría, ética también, profesional, ciertamente también estás en el lugar correcto. Y obviamente, pues bueno, si te quieres enterar de cuáles son los detalles de nuestro próximo diplomado, fechas, costos, características, etcétera, pues también estás en el lugar correcto. Así que, pues de entrada vale la pena que nos planteemos esta pregunta, pues simplemente para saber que el mensaje que vamos a estar aquí platicando, charlando, pues empata, ¿no? Con lo que tú estás buscando. Pues bueno, vamos a iniciar. Muy brevemente quiero platicarte acerca de mí para quienes no me conocen, que conozcan un poco de mi trayectoria profesional, de qué es lo que hacemos en el instituto. Yo estoy dedicado desde hace pues bastante tiempo, ya un poco más de 2 décadas, a enseñar mindfulness. Toda mi vida profesional ha estado volcada en ella y soy practicante también desde hace 24 años, lo cual es importante. Lo vamos a ver más adelante para quienes quieran enseñar esto, compartir esto, también practicarlo en tu propia vida personal, ¿no? Soy, en términos de mi formación académica, soy doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. He sido instructor y mentor de mindfulness en los programas de formación profesional de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Y también pues he tenido la fortuna, la suerte de liderar y colaborar en proyectos de investigación científica sobre mindfulness, tanto en México como en Europa, particularmente en Alemania y también en Estados Unidos. También he estado a cargo hace unos años, fui director clínico en una compañía que se llama United Health Group, que es la compañía aseguradora más grande de Estados Unidos, justamente implementando programas de mindfulness al interior de esta compañía, que es una compañía Fortune 100, por cierto. También desde hace un poquito más de un par de años soy consultor para la principal app de meditación en el mundo, que es Calm, que tiene pues muchísimos suscriptores, muchísimos descargas de todo su contenido. Yo fui la primera persona que desarrolló contenido exclusivo en español para la app y bueno, también he podido colaborar con ellos, ¿no? Estoy también certificado por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts como facilitador del programa MBCR, que es el programa de mindfulness más investigado, más reconocido de todo el mundo, y también por el MARC, por el Mindful Awareness Research Center de UCLA. También en ese sentido estoy formado, estoy certificado como formador de instructores en MBCR, tanto por la Universidad de Massachusetts como por la Universidad de Brown, donde también en la Universidad de Brown soy formador de instructores de mindfulness, tal cual. También hace unos años, pues hice una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles con una investigación sobre los efectos de esta práctica de mindfulness sobre el funcionamiento del sistema inmune y depresión en una comparativa entre latinos y no latinos. Es el primer estudio de su tipo que se hizo hace ya pues 6 años más o menos, ¿no? Como ya les comentaba, soy director del Instituto Mexicano de Mindfulness, soy formador de instructores de mindfulness desde hace mucho tiempo, tanto en México como en Latinoamérica y en Estados Unidos. Hace un par de años también salió mi conferencia TEDx, la puedes buscar en YouTube. Y por último, para no hablar tanto de mí mismo, como parte de mi pertenencia a cuerpos colegiados, soy miembro del comité de asesores de la IMTA, de la International Mindfulness Teachers Association.
que es una de las principales organizaciones en el mundo que se dedica pues justamente a acreditar la validez profesional de los programas de formación profesional sobre mindfulness. También he sido miembro del comité directivo del Global Mindfulness Collaborative, que es un colaborativo que reúne a 14, 15 centros de mindfulness de todo el mundo. Y también pues he sido miembro del comité de práctica de la AMRA, de la American Mindfulness Research Association. Entonces, simplemente para ponernos un poquito en contexto, esto no se trata tanto de hablar de mí, sino más bien ponerlo al servicio de ustedes, ¿no? Ahí están algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado a lo largo de pues, bastantes años ya de colaboraciones, de proyectos conjuntos, etcétera, ¿no? Así que bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy? Por cierto, quiero comentarles que la duración total del webinar calculo que sea alrededor de 1 hora. Más o menos 10 o 15 minutos, ¿no? Vamos a hablar primero de por qué el mindfulness o la práctica, la enseñanza del mindfulness se ha vuelto tan esencial y se ha vuelto tan popular en un sentido también hoy en día. ¿Cuál es el contexto, digamos, en el que se desenvuelve el mindfulness, ¿no? También una pregunta que probablemente muchos y muchas de ustedes tengan es saber si puedes enseñar mindfulness, cómo puedes saber cuál es el perfil profesional o si tienes el perfil profesional para poder enseñar o compartir mindfulness con otras personas. Vamos a hablar de eso también. También vamos a hablar de nuestro modelo de trabajo, de cuáles son nuestros 3 elementos, que en realidad son 4, ya lo van a ver más adelante, que todo instructor, instructora, terapeuta, persona que le interese compartir mindfulness con otras personas, debe desarrollar desde nuestra propia experiencia. También, obviamente, vamos a hablar el centro, el plato fuerte, pues es nuestro próximo diplomado de formación de instructores en mindfulness. ¿Qué nos hace únicos? ¿Cuál es las características, además de toda la experiencia que tenemos de nuestra oferta de formación profesional? Al final también va a haber una sorpresa, que no les puedo decir cuál es, si no, no sería sorpresa. Y bueno, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Les pido por favor que nos esperemos al final para formular preguntas. Es muy común que con lo que voy a exponer haya dudas, preguntas, etcétera. Entonces, si tú me dejas poner toda mi atención a la presentación y planteas tus preguntas al final, voy a poder justamente darle toda mi atención a tus preguntas al final. Entonces, igual, por favor, preguntas hasta el final. Vamos a tener tiempo amplio y de sobra para preguntas. Pues bueno, esta es nuestra ruta, nuestro mapa para el día de hoy. Y si les parece bien, pues podemos iniciar justamente platicando un poquito para abrir boca, digamos, de cómo y por qué es que el mindfulness se ha vuelto, pues yo diría, relevante en muchas esferas de la sociedad, porque se ha vuelto popular incluso, ¿no? Y no solamente popular, sino también porque la intervención en sí misma, pues crea y puede seguir creando un impacto en la sociedad. Esto no solamente es cuestión de popularidad, ¿no? Pero es cierto, pues, que hemos visto un aumento dramático en nuestra sociedad en cuanto a la popularidad del mindfulness. Yo a veces digo que el mindfulness nos lo encontramos a veces casi que hasta en la sopa, ¿no? Lo cual, pues, en un sentido es una buena noticia, porque pues en la medida en que esta práctica de entrenar nuestra atención para poder habitar el momento presente de una manera más sana, de una manera más equilibrada, se difunda y más gente la conozca, pues más personas van a poder beneficiarse. Es una buena noticia. Probablemente la desventaja o una desventaja de esta popularidad tan grande es que pues mucha gente habla acerca de qué es el mindfulness, pero no todo el mundo sabe a ciencia cierta, pues ni siquiera qué es el mindfulness y tampoco cómo enseñarlo. Por lo tanto, y yo estoy seguro que muchos y muchas de ustedes, y de hecho les quiero hacer la pregunta de una vez, están aquí pues porque les interesa aprender a enseñar herramientas basadas en mindfulness a otras personas. Igual les hago la pregunta y si quieres contestar en el chat, ¿a ti te interesa? ¿Estás aquí porque quieres aprender a enseñarle mindfulness a otras personas? Igual puedes decir, sí, a mí me interesa, a mí, yo, o lo que sea. Y aquí ya me están empezando a decir, así es. Ajá, eso busco. Ok. Para saber que estemos más o menos alineados, ¿no? Con lo que estamos diciendo. Perfecto. Gracias a todos quienes están eh, escribiendo. No puedo leer todos los comentarios porque son muchos, pero en general la respuesta es sí, ¿no?
así es, mi objetivo es ser instructor, yo quiero enseñar a otros de la mejor manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es el contexto, eso es lo que está pasando. Cada vez hay una demanda mayor que obedece a su vez pues a la demanda que existe en la sociedad. Nosotros vemos en el instituto que pues hay hospitales que requieren facilitadores o facilitadoras de programas de mindfulness, hay pacientes que llegan con sus terapeutas, coaches o lo que sea y les dicen, oye, necesito que me enseñes mindfulness, ¿no? Entonces hay una mayor demanda también a nivel institucional y en ese sentido creo que las instituciones y las personas mismas, pues como cualquiera de nosotros lo pediríamos, queremos que estas intervenciones o que lo que nos enseñen pues sea serio, esté acreditado adecuadamente, que tenga, digamos, una acreditación profesional seria, de peso, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos constantemente y la demanda, aparentemente por lo que podemos ir viendo, ¿no? Con el paso de los años, va a seguir aumentando. ¿Por qué va a seguir aumentando? Yo creo que la respuesta es relativamente simple. A mí me parece que, pues desde la pandemia, tal vez, muchos y muchas hemos tenido problemas con nuestra salud emocional, con nuestra salud mental. Es decir, hay un hambre de parte de las personas, y me incluye, yo no estoy excluido de esto, pues de poder encontrar respuestas al sufrimiento al que hemos estado expuestos. Pues desde siempre, pero sobre todo después de la pandemia, ¿no? De hecho, se habla mucho, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de esto, de la segunda pandemia, ¿no? Y la segunda pandemia no es otro virus, sino que simplemente es pues la epidemia o la pandemia de problemas de salud mental que se vienen y que se van a seguir presentando con el paso de los años, dada la complejidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las razones por las que se ha vuelto más popular el mindfulness. ¿Por qué el mindfulness en especial? A mí me parece que hay dos razones por las cuales el mindfulness se ha vuelto más popular y puede ofrecer algo también. Las dos características es que, por un lado, es una intervención que para la persona que la practica, o sea, para el cliente, paciente, alumno, etcétera, es relativamente fácil de practicar, siempre y cuando la persona que se lo enseñe esté bien entrenada, obviamente. Y por otro lado, también digamos, la razón por la que el mindfulness se ha vuelto popular, etcétera, es porque tiene respaldo de investigación científica. Estas dos vertientes de que sea la intervención fácil de practicar y que tenga intervención o investigación científica es relativamente difícil de encontrar, por lo menos en el territorio de la psicología de la salud, que es donde yo me desenvuelvo. Yo soy psicólogo, como les acabo de decir. Entonces, estos dos elementos me parece que hacen que la forma en que permea la práctica de mindfulness hacia la sociedad sea muchísimo más poderosa que a otras intervenciones, ¿no? Entonces, es muy importante este tema de la investigación científica, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito del contexto, de cómo, por qué el mindfulness se ha vuelto popular. Podríamos hablar de esta diapositiva por horas, ¿no? Pero quiero ser lo más concreto y conciso posible, ¿no? Entonces, de aquí yo creo que se desprende la pregunta, que como decía hace un momento, probablemente muchos se la están haciendo, que es cómo puedes tú saber si tienes las aptitudes, las credenciales para enseñar mindfulness. Lo que te quiero explicar ahorita son algunos de los principales perfiles de personas que toman nuestro diplomado de formación profesional. Entonces, un poco la invitación es a que escuches y cheques si te identificas con alguno de esos perfiles, con uno o con más, puede ser. Yo te diría que más o menos el 50-60% de las personas que participan en nuestro diplomado son profesionales en el ámbito de la salud o el bienestar. Estoy hablando de médicos, médicas, enfermeras, terapeutas, psicólogos, psicólogas, coaches. Yo metería en esta definición también a los educadores, la gente que se dedica a educar a otras personas. Entonces son personas que ya tienen pues elementos profesionales, a lo mejor ya tienes una carrera, pero quieres enriquecer tu repertorio de, digamos, de herramientas, de recursos, ¿no? Que le quieres proporcionar a tus clientes, pacientes, etcétera, pues que sean innovadores y que sean efectivos, ¿no? Entonces, más o menos la mitad de las personas que participan en el diplomado tienen este perfil, ¿ok? Ahora, lo que creo que también es importante saber es que una parte de los participantes en el diplomado
no son necesariamente profesionales en el ámbito del bienestar. No estoy diciendo que sea necesario ser participante o profesional de la salud mental o de la salud en general. Por ejemplo, yo te diría que es más o menos el 25% de la gente que practica, que participa, que son ya practicantes de mindfulness. Probablemente hay gente aquí que se identifica con esto y que justo por ser practicante de mindfulness, de la meditación tal vez, y haber experimentado los beneficios en tu propia vida, pues quieres empezarlo a compartir con otras personas. De hecho, esto es parte de mi caso, que ahorita se los voy a platicar. Entonces, muchas gentes aprenden de la meditación y del mindfulness en un contexto a lo mejor un poquito más religioso, en el budismo, etcétera, lo cual no tiene nada de malo, pero lo que nosotros queremos es que puedas aprender esto para poderlo compartir con la mayor cantidad de gente posible. Entonces, checa, ¿no? Si eres practicante de mindfulness, si quieres compartir los beneficios de manera clara, de manera efectiva. La palabra que utilizamos aquí a veces es secular. Secular quiere decir no religioso, ¿no? Entonces, puede ser que este sea tu caso y ciertamente puedes enseñar mindfulness. Ahora, también pasa que hay gente que tiene los dos primeros elementos de los perfiles, que es profesional del bienestar o de la salud y que también es practicante. Entonces, perfecto, yo diría que es el perfil ideal. Yo les decía hace un momentito también que no es necesario ser profesional en el ámbito del bienestar. De hecho, hay un porcentaje, a lo mejor otro 20% de las personas que a lo mejor son practicantes de mindfulness, pero no son profesionales de ayuda, pero tienen un compromiso sincero con la práctica. En su propia vida es a lo que me refiero. De hecho, esto está estudiado en investigación, que uno de los principales factores que predice si tú vas a poder enseñar mindfulness a otras personas de manera efectiva, de manera competente, es tu propia práctica personal. No es que tanto conozcas, que tanta teoría sepas, sino más bien es tu propia práctica personal. Entonces, muchos de los mejores facilitadores o gente que comparte mindfulness con otras personas que yo conozco no necesariamente son profesionales de la salud. Ejemplo, ¿quieren un ejemplo? El doctor Jon Kabat-Zinn, que es considerado el padre del mindfulness en Occidente. Seguro muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Uno puede a lo mejor creer que porque es doctor, él es médico, ¿no? Pero en realidad él es doctor en biología molecular, que no tiene mucho que ver, por lo menos directamente, con el territorio de la salud y del bienestar, y él es considerado el padre del mindfulness en Occidente. Entonces el compromiso es sumamente importante, ¿no? Tenemos un porcentaje de personas que aceptamos al diplomado justamente bajo esta premisa, ¿no? Por supuesto que si tu objetivo también es contribuir a la salud, al bienestar, yo diría como al gestionar nuestra propia vida interna, nuestras propias emociones, nuestros pensamientos, tener más equilibrio digamos, y contribuir en ese sentido con las personas, ciertamente puedes enseñar mindfulness. Obviamente también si quieres tener un ingreso sustentable, ejerciendo de manera profesional, yo creo que no está peleada una con la otra, ciertamente puedes enseñar mindfulness. Entonces, checa si con esto que te acabo de compartir tú te identificas con un perfil o a lo mejor más de un perfil. Si es así, es muy probable que te puedas beneficiar del diplomado de formación profesional en mindfulness, del cual vamos a empezar a hablar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando poco a poco en ese sentido. Ahora, a mí me gustaría compartirte también en 5 o 4 minutos cómo fue que yo empecé en todo esto, justo porque estamos hablando de los perfiles, ¿no? Cómo es que yo llegué a donde estoy ahorita profesionalmente. En realidad, yo empecé en el mindfulness, pues no tanto pues por una cuestión de buscar una opción de carrera o por tener algo que hacer, sino que más bien yo aprendí mindfulness por mi propio sufrimiento. Hace muchos años yo estaba pasando por una serie de crisis personales muy severas, emocionales, y justo a raíz de estas crisis empecé a buscar respuestas a través de la psicoterapia, otro tipo de modalidades de crecimiento, y me encontré con la meditación y con el mindfulness. Y a la fecha puedo decirles, 20 y tantos años después, que para mí la meditación y el mindfulness es por mucho la herramienta que más me ha ayudado. Yo creo que literalmente me ha salvado la vida. Entonces, en esa época yo estaba estudiando la carrera, la licenciatura en psicología. Y bueno, al hacer mi servicio social, pues le platico esta historia al tutor de un programa y me dice, Eric, ¿por qué no haces tu servicio social dando cursos de mindfulness aquí en la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿no? Hace
el año 2000 o 2001 ha de haber sido, ¿no? Entonces, yo empecé a dar los cursos, ¿no? Comprábamos pósters, mi tutor y yo en la papelería, con un plumón apuntábamos curso de mindfulness, lo pegábamos en las paredes de la facultad. ¿Y cuál fue mi sorpresa de darme cuenta que estos cursos se llenaron desde el principio? Teníamos que dejar gente fuera porque no cabían en los salones, ¿no? Y teníamos que abrir más cursos. Y creo que ahí también me empecé a dar cuenta de lo que les comentaba hace un ratito, de esta enorme necesidad que tienen las personas, que tenemos las personas, por encontrar una respuesta a nuestro propio sufrimiento. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que pues tenía que crearse un puente, como yo le llamo, entre los beneficios que yo había experimentado en mi propia vida y qué podía yo ofrecerle a la gente, sobre todo en términos de mi propia carrera, que era la psicología. De hecho, en esa época estaba yo empezándome a entrenar como psicoterapeuta, tenía algunos pacientes y con el paso del tiempo tuve que dejar mi práctica como psicoterapeuta. Yo ya no veo pacientes desde hace bastantes años, dada la gran demanda que empezó a haber. Y en esa época, créanme, habíamos un puñado de personas que conocíamos que era el mindfulness. De hecho, les platico brevemente que yo iba a hospitales a tocar las puertas, ya había investigación, hablaba con los médicos, les decía que pues esta práctica podía beneficiarle a sus pacientes, yo podía ofrecerla. No les quiero platicar la cantidad de puertas que me cerraban. Eh, y al principio me lo tomaba personal. Y con el paso del tiempo me di cuenta que no era personal, sino que simplemente no le había llegado su momento al mindfulness. Y hoy en día creo que le ha llegado con creces su momento. Es lo que yo le digo a todos mis alumnos. Ustedes están en la época dorada del mindfulness justo por todo lo que hemos estado platicando. Y bueno, con el paso del tiempo, pues se fueron dando colaboraciones, terminé de estudiar mi doctorado, empezamos a abrir proyectos, etcétera, y bueno, el resto es historia, ¿no? Así que simplemente pongo esta historia al servicio, ¿no? De quien la pueda tomar, quien le pueda servir un poco para saber que cualquiera de nosotros, yo no me siento especial en ningún sentido, podemos emprender este camino, ¿no? Así que ahí está un poco de esta historia, ¿no? Algunas de fotos del trabajo que hemos hecho con el paso de los años, algunos de nuestros grupos, simplemente para hacer una pequeñísima pausa. Y ahora les propongo, si les parece bien, que entremos un poco más en materia para hablar del modelo de trabajo, de cuáles son los tres elementos que nosotros creemos, que yo en lo personal creo, que cualquier instructor, terapeuta, facilitador, coach, etcétera, en mindfulness debe desarrollar para, digamos, ejercer de manera ética, competente y profesional. Es un modelo simple, un modelo sencillo, creo que por eso funciona. Los modelos simples tienden a funcionar mejor. Y bueno, uno de los elementos, ya se los mencioné hace un ratito, si pusieron atención. El primer elemento de este modelo de trabajo es la práctica. Es decir, tu propia práctica es un elemento indispensable para poder beneficiar a otras personas. ¿Por qué? A lo mejor alguien se lo pregunta. Para mí, primero que nada, está el elemento de congruencia. Congruencia en el sentido de que va a ser muy difícil que tú puedas enseñarle a una persona a recorrer un camino que tú mismo, tú misma no conozcas. Entonces, eso me parece que es básico, es fundamental. Y también por otro lado, creo que está el argumento de la empatía. Es muchísimo más sencillo que tú puedas entender a una persona, resonar, si lo quieres ver así, con la otra persona, si tú conoces ese mismo camino de práctica. Además, obviamente, que la práctica personal pues te beneficia a ti mismo o a ti misma en tu propia vida, ¿no? Esa debería de ser la principal motivación. Entonces, bueno, la práctica es importante. Obviamente no es lo único que se necesita. Si esto fuera así, yo les diría, bueno, pues lo que tienen que hacer es irse de retiro un mes o lo que sea y con eso ya quedan listos para enseñar. No es así, la práctica no es suficiente, es necesaria, pero no suficiente. El segundo elemento del modelo, que es por lo menos igual de importante que la práctica, es el conocimiento teórico. De nada te sirve tener años de experiencia, meses, décadas o lo que sea, si no conoces, pues, cuáles son los mecanismos de acción de la práctica de mindfulness, cuáles son algunas de las principales investigaciones que se han llevado a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece, y seguro estarán de acuerdo conmigo muchos y muchas, que lo que profesionaliza nuestro trabajo, hagamos lo que hagamos, tiene que ver con la amplitud y la profundidad de nuestro conocimiento teórico. Entonces, a nosotros y a mí en lo particular me importa mucho
que las personas que se forman con nosotros tengan una base teórica sólida. Entonces, por un lado tienes la práctica, por otro lado tienes el porqué, digamos, de la práctica, y en un tercer lugar, que también es igual de importante, pues está lo que muchas personas asociamos con un programa de formación. Cuando tú piensas, yo me quiero formar profesionalmente, muchas veces lo que piensas es en la técnica, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para guiar una meditación? ¿Cuánto tiempo debe durar una clase? ¿Cuál es una buena dinámica que puedo poner con estas personas si quiero conseguir tal cosa? ¿Cómo debo de conectar con mi paciente si le si le quiero enseñar mindfulness, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, obviamente la técnica es importante. Y aquí a mí me gustaría ser muy claro. Justo por esta popularización de mindfulness, podemos llegar a creer que solamente la técnica es lo que importa, ¿no? Y hay seguramente gente que ofrecerá eso, pero nosotros no nos importaría tanto formarte así. Nosotros queremos que estés formado, formada de una manera completa, de una manera integral. Si solo te formas en la técnica, a mí me parece que la formación no es completa. Yo a veces le digo a mis alumnos, ¿quieres técnicas? Pues ve a Amazon o a tu librería favorita y ahí te vas a encontrar libros de técnicas. Lo mismo que si quieres aprender a tocar el violín, pues bueno, pues sí, seguramente puedes comprar un libro y un violín y a lo mejor lo vas a conseguir, pero es mucho más fácil que camines de la mano de alguien que conoce lo que está haciendo, ¿no? Y hablando de caminar de la mano de alguien, creo que el cuarto elemento, si lo quieres ver así en este modelo de trabajo, más allá de la práctica, de la teoría y la técnica, es justamente la comunidad de aprendizaje, ¿no? Es como el cuarto elemento nuestro modelo de trabajo. Todos estos tres partes de práctica, teoría y técnica no tendrían ningún sentido si no sucedieran dentro de una comunidad de aprendizaje. A mí en lo particular y en el instituto en general nos importa mucho que la experiencia de aprendizaje del diplomado tenga un fuerte componente de comunidad. Es decir, que no sea solamente mandar a la gente a leer libros, ¿no? O a explicarle a la gente qué es mindfulness, sino que haya una convivencia entre alumnos. ¿Por qué digo esto? Porque primero, como ya platicábamos hace rato, las personas tenemos hambre de tener comunidad. Y qué mejor que tener una comunidad de personas que compartan tus mismos intereses. Nosotros hemos visto que se forman amistades, se forman proyectos conjuntos de trabajo, etcétera, a raíz de estas comunidades que se forman en el diplomado. De hecho, al final de los diplomados nosotros damos una encuesta de satisfacción para ver qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, qué hacemos bien, etcétera. Y una retroalimentación consistente que recibimos es que nuestros alumnos aprecian mucho el énfasis que se pone en la comunidad de aprendizaje. Y de hecho, muy recientemente implementamos más cambios en el diplomado para poner más elementos de comunidad, que ahorita se los voy a explicar. Entonces, importante que estos tres elementos del modelo estén dentro de la comunidad de aprendizaje. De tal suerte que el resultado de aprender mindfulness, de formarte con este modelo, y nosotros lo vemos una y otra vez, es que lo más probable es que sigas siendo o te conviertas en un profesional, facilitador, facilitadora, terapeuta, médico, etcétera, que ejerza esto de manera profesional y ética, número uno. Y que tengas en ese sentido, pues también sustentabilidad en tu práctica profesional. Acuérdense que no está peleado una con la otra. Y esto, a su vez, me parece que resulta en un flujo constante de clientes, consultantes, pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente mencionar esto porque es la experiencia que nosotros vemos que sucede una y otra vez con nuestros alumnos, ¿no? Eh, Así que bueno, hasta ahora, pues creo que lo que ha quedado claro, lo que sabemos es que el mindfulness, la práctica de mindfulness es una herramienta que sigue siendo innovadora, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, y que es efectiva y que tiene diversas aplicaciones en muchas áreas. Si a ti te interesa ser instructor o instructora o compartir herramientas dentro de tu quehacer profesional, en lo que sea que hagas profesionalmente en ese sentido, y te quieres desarrollar de manera profesional, esto es para ti, nuestro diplomado de formación de instructores en mindfulness, que como comentaba al principio del webinar, está acreditado ante la INTA. La INTA es la International Mindfulness Teachers Association, que es uno de los principales cuerpos colegiados del mundo, cuya misión principal es justamente esa, es acreditar
la calidad profesional de las formaciones profesionales en mindfulness. Es decir, el diplomado no es una formación que yo me saqué de la manga y la empecé a ofrecer, como ahora pasa con tanta popularidad, sino que el currículum del programa tuvo que pasar por una revisión rigurosa de parte de muchos de los principales expertos de mindfulness en el mundo, de tal suerte que resultó acreditada ante esta asociación, de lo cual estamos pues bastante orgullosos, ¿no? Entonces, ese es parte del peso curricular y del peso profesional que tiene nuestra formación. Y bueno, seguramente también, pues mucha gente se preguntará, ¿no? Quienes están aquí, ¿por qué elegir el diplomado, ¿no? Sobre todo ahora que hay más oferta, ¿no? Nosotros estamos muy al pendiente de lo que pasa, ¿no? Creo que es importante decir, porque esto es algo que hemos visto, y creo que es un argumento a favor de lo que nosotros hacemos, y lo digo con orgullo, no con otra cosa, es que un porcentaje de de las formaciones profesionales que se ofrecen de mindfulness están ofrecidas por nuestros alumnos. Entonces eso creo que habla por sí mismo, ¿no? Es decir, nosotros no es que formemos gente que tiene formaciones profesionales, pero mucho de lo que saben ellos lo aprendieron con nosotros. Entonces, esto no es otra cosa más que el resultado de muchísimos años de experiencia, no es más que eso. Es decir, tenemos bastante tiempo haciendo esto. En lo particular, pues yo tengo más de 20 años enseñando en español, enseñando en inglés, formando gente. Entonces, bueno, es una fortuna que yo he tenido de tener un pie en dos culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos pioneros en el mindfulness en Latinoamérica con más de una década, formando ya expertos en la práctica de mindfulness. Nuestro modelo es original, está acreditado ante la INTA, como te comentaba hace un momento. Nuestra comunidad, pues es una comunidad de un tamaño, yo diría, bastante respetable. Tenemos ya, de hecho, casi 1,200 graduados provenientes de 23 países distintos. La razón por la cual tenemos gente de tantos países pues es justamente porque la acreditación de la INTA es internacional. Hemos tenido gente de todos los países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de España, hemos tenido gente de Egipto, hemos tenido gente de Nueva Zelanda, gente de muchísimos países porque justamente la acreditación, como te comentaba, tiene este carácter internacional. Entonces, eso es, como te decía hace un momento, pues parte del valor curricular que nosotros ofrecemos, ¿no? Además de esto, pues parte de lo que nosotros te queremos ofrecer con el diplomado es que comprendas, que entiendas de manera integral qué es el mindfulness. Cuando las personas piensan en mindfulness, generalmente piensan en la práctica de meditación o de vivir en el momento presente. Pero en realidad el mindfulness es mucho más que eso. Es un rasgo de la personalidad, es una manera de ver las cosas, es un paradigma. Entonces, en la medida en que uno comprenda a profundidad de qué se trata el mindfulness, vas a poder estar en una mejor posición para poder, yo diría como dimensionar el impacto que puede tener en tu quehacer profesional. No solo eso, sino que también nos importa mucho que conozcas cómo ha ido evolucionando el mindfulness históricamente. Para quienes no lo sepan, pues el mindfulness no se creó hace 20 años ni 30 años. Es una práctica que tiene literalmente milenios de ejecutarse, ¿no? En todas las religiones, en todas las culturas del mundo. Entonces, en ese sentido también nos importa no solo que tengas formación teórica, como ya te platicaba, sino que también dentro de ti mismo, de ti misma, experimentes técnicas y métodos basados en mindfulness, que tú puedas probar la medicina, si lo quieres ver así, y que desde ese probar la medicina puedas empezar a desarrollar habilidades para guiar prácticas de mindfulness de forma efectiva. Gran parte de lo que hacemos en el diplomado es supervisarte, decirte cómo enseñarle a los demás y darte retroalimentación sobre tu trabajo, ¿no? Y bueno, además algo que es importante para mí, pues es integrar justamente toda esta dimensión científica de la parte del mindfulness. Yo tengo formación como investigador y por eso es que tengo ese sesgo, si lo quieres ver así. En fin, es una explicación en un minuto a lo mejor de parte del temario de nuestra formación, ¿no? Ahora, el diplomado se ofrece en un formato 100% en línea. Te comentaba que recientemente hicimos varios cambios al diplomado. Eh, para explicarlo de una manera muy sencilla, estamos haciendo mucho más eventos en vivo de lo que hacíamos antes. Primero porque nuestros alumnos nos lo retroalimentaron, que siempre estamos escuchando, intentamos escuchar lo mejor que podemos. Y segundo, porque nos importa mucho formar comunidad. ¿Se acuerdan que se los platicaba hace un momentito?
Entonces, además de la parte comunitaria, pues tenemos ciertamente una plataforma donde están todas las lecturas, todos los videos, donde tienes tu evaluación y ahí tenemos 2 selecciones, que esas tú las puedes consultar a la hora que quieras, te puedes meter en los fines de semana o las noches, cuando tú quieras. Y además de eso, tenemos 11 webinars en vivo. Para quienes estén interesados, vamos diciendo las fechas y los días, porque esto nos lo preguntan mucho, ¿no? Los webinars en vivo son los miércoles de 5 de la tarde a 6:30, hora de la Ciudad de México. Cada quien haga la conversión a su país, quienes sean de otros países, ¿no? En donde, pues lo que tenemos son 3 objetivos en estos webinars. Formar comunidad, una vez más, que recibas asesoría, que te lo acabo de comentar también, dudas sobre los materiales, preguntas, inquietudes y también que tengas práctica supervisada. Entonces, dentro de estos webinars vamos tocando todos estos temas, ¿no? En donde tú vas a enseñarle a tus compañeros, te vamos a dar retroalimentación, te vamos a dar un modelo, etcétera. Además de eso, tenemos 3 intensivos virtuales impartidos por un servidor que son en día sábado. Vamos a hablar en un ratito de fechas específicas, etcétera, ¿no? Pero quiero darles una idea general. Entonces, en estos intensivos, pues también tenemos esta misma idea. Un intensivo vamos a dedicarnos a formar comunidad, otro intensivo vamos a revisar ciertos aspectos teóricos a más profundidad y en otro intensivo más vamos a tener práctica supervisada. Entonces, fíjense cómo gran parte del diplomado tiene este elemento de formación en vivo, que esto es importante. También vale la pena decir en ese sentido que cuando algo suceda y no te puedas conectar a alguno de los webinars, los grabamos y los subimos a una plataforma y no, tú los puedes ver sin ningún problema, eso es importante decirlo. Y también tenemos una comunidad en línea. Estamos empezando a utilizar un software que a lo mejor algunos de ustedes conocen que se llama Slack, es como un mensajero, ¿no? Que escribes mensajes y ahí estamos en contacto todo el tiempo, ¿no? Si tienes una pregunta, la planteas, alguno de los tutores te contesta, es decir, es una comunidad muy, muy dinámica, ¿no? Que estamos todo el tiempo ahí compartiendo. Entonces, el diplomado se imparte en formato 100% virtual y tiene elementos en vivo, que se llaman, en educación en línea se llaman sincrónicos, y también tiene elementos asincrónicos. Asincrónico quiere decir que tú lo consultas a la hora que tú quieras. Ahí está esta pequeña imagen de cómo operamos en el diplomado, ¿no? Estos son algunos de los recursos de aprendizaje, que es justo lo que les acabo de mencionar. Tienes acceso a tutores, evaluaciones, todos nuestros módulos con distintos temas. Y algo que es muy importante, y por eso lo ponemos en rojo hasta abajo, es que las personas que participan en el diplomado y terminan a tiempo, es una manera de incentivar que termines a tiempo, que tengas tu certificación, tienes acceso permanente a todas las actualizaciones de materiales. Yo creo que cualquier currículum que se digne de ser respetable, pues está actualizando sus materiales, ¿no? Constantemente, es algo que nosotros hacemos en el diplomado. Entonces es como tener acceso a lo más nuevo de por vida, ¿no? Si terminas a tiempo, tienes acceso a todas estas actualizaciones, ¿no? Gratuitamente, obviamente, ¿no? Aquí están algunas imágenes de nuestra plataforma en línea. Para más, nos ha tomado, créanme, años poder hacer una plataforma que sea rigurosa, que sea fácil de acceder. Puedes acceder a través de tu computadora, a través de una app también. Tienes esa alternativa. Aquí hay algunos videos. Esos son los lentes anaranjados de los que les platicaba hace rato. Para quienes estén interesados o interesadas en participar en el diplomado, podemos empezar a avanzar. Ya vamos a llegar a la parte de costos, fechas, etcétera. Pero lo primero es contestar un cuestionario de admisión. Nos interesa, Araceli, que trabaja en el instituto, gracias Sara, ya lo compartió, el link para el cuestionario ahí en el chat. Tú le puedes dar clic. Te va a tomar 5 o 6 minutos contestarlo. También hay un código QR en la pantalla por si quieres escanearlo con tu celular. En donde nos interesa conocerte un poquito más para ver cuál es tu perfil. Y si ese perfil empata, pues resultarás aceptado para el diplomado, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de empezar a adelantar un poquito el trabajo. Entonces ya vamos a terminar. Te invito a que si quieres, si te interesa participar, pues empieces a contestar esta solicitud de ingreso, ¿no? Es muy, muy breve. Así que bueno, ¿cuáles son los requisitos de egreso? Que esto también nos lo preguntan. Yo lo voy a plantear muy sencillo. Hay 2 grandes requisitos. Uno es que acredites todas las lecciones, que estés en los webinars y que también participes en un retiro de meditación de 4 días de duración como mínimo. Nosotros en el instituto ofrecemos retiros. Lo puedes tomar con nosotros,
pero no lo tienes que tomar con nosotros. Si tienes un centro de retiro, si ya te han invitado a algún retiro en otro lugar, puedes hacerlo. Lo importante para nosotros es que tú tengas una experiencia de inmersión intensiva en la práctica. ¿Se acuerdan del modelo de los 3 elementos? Uno de esos elementos es la práctica y nos interesa que vayas lo más profundo posible, porque sabemos que en la medida en que vayas profundo, vas a poder crear un impacto más significativo en las personas. Entonces, por eso lo ponemos como un requisito de egreso, ¿no? Así que bueno, ese es el tema de los requisitos. ¿Cuándo inicia el diplomado? El diplomado inicia el día 26 de febrero, que cuando uno ve 2024 se ve muy lejano, pero en realidad no falta tanto tiempo. Y las inscripciones cierran el día 14 de febrero del 2024. Entonces tenemos cupo limitado. La razón de ser de este webinar es anunciarles que ya están abiertas las inscripciones y en un momentito les voy a decir que también hay razones para inscribirse lo más pronto que se pueda, ¿no? Y ya para cerrar, para irnos a costos, preguntas y respuestas, obviamente también, quiero compartirles brevemente, pues 3 casos de éxito, 3 historias brevemente de graduados del diplomado. Tenemos muchísimas historias de éxito, pero bueno, escogí estas 3 porque creo que ilustran más o menos la diversidad de perfiles, ¿no? Entonces, bueno, y una historia a veces habla más que estar hablando de los beneficios más en frío, ¿no? Entonces, primer persona, ¿no? Ale. Ale es terapeuta en la Ciudad de México, psicóloga también, y ella al tomar el diplomado, pues lo tomó con la intención, como mucha gente lo hace, de querer aplicar estas prácticas, estos ejercicios con sus pacientes, ¿no? Entonces terminó el diplomado, lo empezó a aplicar, empezó a implementar estas prácticas y le llamaron un día de una transnacional muy grande en México para dar un curso de mindfulness. ¿Cuál fue su sorpresa? Que este curso de mindfulness fue todo un éxito, todo un hit, y le empezaron a pedir más cursos en esta empresa. Y lo que pasa en estos mundos, para quienes no sepan, pues es que se empieza a correr la voz, ¿no? Y entonces la llamaron de otra empresa y de otra más. Total que lo que terminó sucediendo es que tuvo que partir a la mitad su vida profesional entre pacientes y cursos de mindfulness para empresas. Y luego se expandió más para empezar a ofrecer mindfulness al público en general, a talleres de mindfulness para el público en general. Me gusta mucho la historia de Ale porque muestra justamente cómo existe esta posibilidad de como de expandir el alcance profesional de lo que hacemos, ¿no? Y hay muchos casos como el de Ale, de hecho, que nosotros hemos visto, ¿no? Es un ejemplo que me gusta mucho. Otro ejemplo, que es, yo diría, un poco más de corte académico, es el caso de Leti. Leti está a cargo del programa de neurociencias de una universidad importante del occidente de México. También tomó el diplomado con nosotros y a raíz de ello, pues empezó a implementar un programa de intervención con alumnos y con administrativos de la universidad. Les enseñaba mindfulness, se ponían a meditar juntos, etcétera. Y de ahí brincó a generar un programa de investigación sobre neurociencia de mindfulness en esta universidad, con quienes nosotros tenemos convenio de colaboración, por cierto. Me han invitado varias veces a dar conferencias, etcétera, ¿no? Entonces, Leti también pudo expandir, ¿no? No solamente en el tema de dar los programas, sino también conectarlo con un tema de investigación, que, bueno, sigue teniendo mucho éxito en ese sentido. Ese es otro ejemplo, ¿no? Otro más, que yo diría que es muy distinto de los 2 anteriores, es el caso de Luis. Luis es ingeniero, Luis no es psicólogo. Ya ven cómo les decía que no tienes que ser psicólogo, médico, profesional de la salud. Es ingeniero, coach organizacional, da clases a nivel maestría y también tomó el diplomado, ¿no? Y empezó justamente en sus cursos de coaching, en sus intervenciones en empresas, a enseñar mindfulness. Y en una de esas, y esto me lo platicó Luis, por eso se los platico yo a ustedes, pues le llamaron a Luis, ¿no? De un equipo de béisbol, porque en el norte de México el béisbol es muy popular. Y entonces le dijeron, oye Luis, fíjate que nosotros sabemos que tú enseñas mindfulness y tenemos un equipo de béisbol que va muy mal en la liga. No son malos jugadores, pero hay alguna especie de bloqueo mental que tienen, etcétera, ¿no? Iban creo que en último lugar de la liga. Luis los tomó, les enseñó una práctica, quienes participan en el diplomado se van a enterar de qué práctica es una práctica muy sencilla de implementar. Y a decir de los jugadores, y Luis me enseñó los textos que le mandaban los jugadores decían que gracias a este ejercicio pudieron concentrarse mucho mejor y su rendimiento aumentó dramáticamente, de tal manera que pasaron del último lugar de la liga
a llegar a la gran final. Pasaron los playoffs, le ganaron a no sé qué cuántos equipos y llegaron a la gran final. Me encantaría decirles que ganaron la liga, no la ganaron, perdieron en la final, pero de todas formas creo que es un logro bastante importante. Ahí está el ejemplo de Luis, ¿no? Simplemente para dejar claro este tema de la diversidad de personas que toman nuestro diplomado, ¿no? Si a ti te interesa enseñar herramientas que están basadas en evidencia científica para ayudar a las personas a incrementar el bienestar, la compasión, la salud mental, la introspección, si quieres formar parte de nuestra comunidad de más de 23 países y que sigue creciendo, si quieres impartir sesiones de mindfulness de manera independiente o dentro de tu práctica profesional, si eres coach, terapeuta, etcétera, lo quieres hacer de forma efectiva y competente para adultos, y también contar con una certificación que está avalada internacionalmente. Esto es para ti, ciertamente. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el costo que tiene este diplomado? El costo normal que tiene el diplomado es de 37,400 pesos mexicanos. Lo puedes hacer en un pago único. Para la gente que vive fuera de México, el equivalente serían $2,095. La otra opción es que puedes hacer pagos mensuales fijos, que serían 5 pagos de 7,960 pesos mexicanos, o para la gente que viva fuera de México, serían 5 pagos de $476. Entonces puedes hacer un pago único o 5 pagos fijos. El punto y la razón también por la cual estamos conectados el día de hoy es para comentarles que si tú pagas antes del 13 de diciembre, el precio en pago único son 34,700 pesos mexicanos, o el equivalente en dólares, $1,950 estadounidenses. Puedes hacer eso, o también puedes hacer, en vez de 5 pagos, 6 pagos. Fíjense cómo en el anterior eran menos pagos y aquí son más pagos porque tienes más oportunidad de pagarlo a lo largo del tiempo. Entonces serían 6 pagos de 6,400 pesos mexicanos, o para la gente que viva fuera de México, 6 pagos de $370. Esto es si te inscribes antes del día 13 de diciembre, ¿ok? Entonces, además del costo reducido, hay la oportunidad de tener más pagos mensuales. No solamente eso, también, esta es parte de la sorpresa que les tenemos, si tú te inscribes antes del día que está indicado, que es el 22 de noviembre, vas a recibir 3 bonos. El primer bono especial, que son gratuitos todos los bonos, es una masterclass impartida por un servidor que habla del desarrollo de 3 habilidades de enseñanza para poder impartirlas a adultos, dentro obviamente del tema del mindfulness. Esta es una masterclass que tú la puedes comprar en el sitio web del instituto y cuesta $150, $149. Pero si te inscribes antes del 22 de noviembre, la vas a recibir gratis. Entonces son $149 que recibes gratis a través de este primer bono especial. Tenemos también un segundo bono especial, también si te inscribes antes del día 22 de noviembre. El segundo bono es uno de los cursos más queridos que tenemos, uno de los cursos que tiene más tiempo en el instituto, que se llama Mindfulness Primeros Pasos. Es un curso básico para que tú puedas aprender a aplicar la práctica de mindfulness en tu propia vida cotidiana a través de ejercicios fáciles de implementar, fáciles de entender, que te van a ayudar, pues obviamente, a poder regular mejor tus emociones, a estar más presente en tu propia vida, a tener mayor bienestar, etcétera, etcétera. Este curso también, si te metes al sitio web, lo puedes comprar, cuesta $149 también, pero es gratis si te inscribes antes del 22 de noviembre. A veces nos preguntan también, porque hay gente que ya tomó el curso y nos dice, oye, ¿qué hago con este curso? Se lo puedes regalar a otra persona, ¿no? Nos das el correo de la persona que a quien se lo quiera regalar y le damos acceso, ¿no? Y esto es acceso de por vida al curso. Entonces, segundo bono, si te inscribes antes del 22 de noviembre. También, si te inscribes antes del 22 de noviembre, vas a recibir otro bono más, que es el acceso a otro curso que es muy querido por nosotros, que es el curso de mindfulness y compasión hacia uno mismo, o autocompasión, como se conoce a veces, ¿no? La compasión hacia uno mismo no es otra cosa que la capacidad que tenemos las personas de ser amables, de no ser tan perfeccionistas, digamos, con nosotros mismos, sobre todo cuando las cosas no salen tan bien, sobre todo cuando las cosas son difíciles, que todos experimentamos momentos difíciles en la vida. Entonces, este es un curso que te ayuda a desarrollar esta habilidad, que por cierto,
también está avalada por una cantidad de estudios científicos. También es un curso que lo puedes ver en el sitio web, cuesta $230, pero que es gratis si te inscribes antes del 22 de noviembre. Así que bueno, ahí está el incentivo de estos 3 bonos, que a pesar de que el diplomado inicia hasta febrero, si te inscribes antes del 22 de noviembre, tienes estos 3 bonos absolutamente gratuitos. Muy bien, pues estamos creo que a punto de cerrar. ¿Cuáles son los siguientes pasos antes de ir a preguntas y respuestas? Primero, llenar tu cuestionario de admisión, que me parece que Araceli ya lo está compartiendo una vez más. Está en el chat, le das clic, se abre, lo contestas. Necesitamos conocer, saber quién eres para ver si tienes el perfil para tomar el diplomado. Número 2, recuerda que las inscripciones cierran el día 14 de febrero del 2024, pero si te inscribes antes del 13 de diciembre, vas a tener acceso a los bonos extra y también vas a tener acceso a este precio especial. Así que bueno, si les parece bien, vamos ahora sí a preguntas y respuestas para ver qué tenemos. Ahora sí tienen toda mi atención para las preguntas. Vamos a dejar de compartir aquí. Muy bien, aquí estamos de vuelta y van a empezar a pasar ahorita las preguntas. Las preguntas de tipo técnico, de fechas, etcétera, las va a contestar Araceli en el chat. También van a pasar las preguntas más de corte académico, si lo quieres ver así. Así que déjenme checar aquí qué preguntas tenemos. Muy bien. Primera pregunta, aquí ya me llegó, gracias. Dice, una duda, ¿en qué porcentaje este diplomado va a la aplicación práctica y qué porcentaje a la teoría? De acuerdo con el modelo que nosotros tenemos, nuestro objetivo es que esté dividido en 33, 33 y 33% entre teoría, práctica y técnica también. Esa sería la otra parte, ¿no? O sea, no solamente es, porque hablas de aplicación práctica, ¿no? La aplicación práctica en este caso sería la técnica. Cuando hablo yo de práctica, hablo de tu propia práctica personal. Entonces hay una tercera parte de práctica personal, una tercera parte de aplicación a otras personas o con otras personas y otra tercera parte de teoría, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. Y que hemos visto que funciona justamente en nuestro modelo de trabajo. Muy bien, dice, ¿cómo se participa del retiro? Bueno, nosotros ofrecemos retiro, lo ofrecemos de manera virtual en el instituto. El próximo, de hecho, inicia relativamente pronto. Esto lo hacemos estratégicamente también para la gente que está interesada, que ya tenga el requisito del retiro. Es del 1 al 4 de diciembre. 1 al 4 de diciembre. Cuesta 6,900 pesos o $390 americanos para la gente que viva fuera de México. Insisto, para participar en el diplomado puedes tomar el retiro con nosotros, eres bienvenido, bienvenida a tomarlo, pero también lo puedes tomar en otros lugares, ¿no? No estamos aferrados a la idea que tenga que ser con nosotros, ¿no? Aunque eres bienvenido a hacerlo. Dice, consulta, ¿este webinar se puede volver a ver en alguna plataforma? Sí, se los vamos a mandar por correo, les va a llegar mañana la grabación para que lo puedan ver, ¿no? Así que bueno, la respuesta es sí. Muy bien, dice, si no soy profesional ni me dedico a esto, ¿puedo tomarlo? Es una muy buena pregunta y justo lo que yo les diría es que contesten el cuestionario de admisión, porque si no conocemos tu perfil profesional es difícil que yo te diga, porque no sé si no eres profesional, a qué te dedicas, qué haces, etcétera, ¿no? Entonces, lo que cuenta mucho en este sentido, que lo comentaba hace rato, es el compromiso con la propia práctica. Nosotros hemos visto personas que tienen maestría, doctorados, son eminencias en su campo, pero no tienen el compromiso con la práctica y es difícil que puedan ejercer de manera competente. Entonces, el impacto que nosotros podemos crear no está determinado solamente por nuestra formación profesional. Entonces, yo te pediría que contestes tu cuestionario para poder saber un poco más acerca de ti, ¿no? Ok, dice, siguiente pregunta, vivo en Chicago, ¿dónde puedo tomar el retiro? En Chicago, en Estados Unidos, lo puedes tomar tanto en español como en inglés. Hay muchos centros, nosotros tenemos lugares que te podemos recomendar y si no, ahora en el internet hay una oferta de retiros bastante amplia. Nosotros lo que les pedimos es que si no toman el retiro con nosotros, antes de inscribirse nos manden el programa del retiro que van a tomar para saber si cumple con lo que nosotros estamos pidiendo, que básicamente es un retiro de silencio, donde vas a estar pues prácticamente todo el día meditando. Esa es la idea, para que quede claro, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente lo puedes tomar virtual con nosotros, Amparo.
No tiene que ser en Chicago, ¿no? Necesariamente. Muy bien, dice, ¿qué duración tiene el diplomado? ¿Qué tiempo se debe terminar? La duración del diplomado son aproximadamente 4 meses. La realidad de las cosas es que tienes tiempo indefinido para terminarlo. Yo no lo recomiendo porque, y lo hemos visto por experiencia y no es difícil de entender, si vas retrasando la culminación del diplomado, lo que va a pasar es que la vida te va a llevar a otros lugares y ya no vas a poderlo terminar. Entonces, lo que nosotros vemos es que la eficiencia terminal, esa es la palabra que se utiliza, o sea, qué tan a tiempo terminas el programa, aumenta en la medida en que vas cumpliendo con todo a tiempo, ¿no? Entonces, este es un promedio más o menos de 4 meses, ¿no? Lo que dura. Entonces, y además, como les comentaba hace rato, si tú terminas a tiempo, que es un incentivo, puedes tener acceso a los materiales de por vida. Créanme, se los confieso aquí en corto que hemos buscado formas de seguir promoviendo la eficiencia terminal, que la gente termine a tiempo y estamos bastante orgullosos de nuestros números, ¿eh? En educación en línea la eficiencia terminal es complicada y estamos bastante orgullosos de que la gran mayoría de la gente termine el diplomado. Muy bien. Espero estar contestando bien las preguntas. Si en tu pregunta no quedó clara mi respuesta, puedes volver a preguntar, ¿no? Dice, si no terminamos el curso en el tiempo estipulado, no tenemos acceso a toda la comunidad de esas cosas. Es justo lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, el diplomado cierra, ¿no? Y una vez que cierra, tú sigues, si terminaste a tiempo, sigues teniendo acceso a los materiales de por vida. La comunidad como tal cierra, pero lo que hacemos es que cuando cierra la comunidad del diplomado, los mandamos a nuestra otra comunidad, que es la comunidad de todos los exalumnos. Es un grupo en Facebook que tenemos y es un grupo donde justo ahí han surgido proyectos de trabajo conjuntos, amistades, yo voy compartiendo ideas. Es un grupo, pues es un grupo nutrido de Facebook al cual perteneces de por vida una vez que concluyas el diploma. Entonces la comunidad continúa, ese es el punto, ¿no? Dice, ¿de qué manera son las prácticas presenciales en tu mismo país? El diplomado es en línea, como comentaba, y cuando practicas la guía de mindfulness, lo haces con tus compañeros y lo haces de manera virtual. Nosotros tenemos un sistema para poder montar, que puedas enseñarle a tus compañeros y también darte retroalimentación, ¿no? Así que bueno, ahí está. ¿Cuántos diplomados realizan en el año? Depende mucho de los calendarios, pero son entre 2 y 3. Entre 2 y 3. ¿Ok? Eh, ahí está. Dice, ¿qué diferencia hay entre este diplomado y el MBCR? Porque nosotros también ofrecemos la formación en MBCR, ¿no? El diplomado, piénsalo así, es como si fuera el tronco común de una carrera. Tienes una formación global, una formación general en varios temas sobre el mindfulness, y el MBCR es entrenarte solamente en un curso, que es un curso de 8 semanas de manejo del estrés basado en mindfulness. Lo que pasa con nuestros alumnos es bien común, es que primero toman una formación y luego toman otra. Por ejemplo, primero toman el diplomado y después brincan al MBCR. También nos ha pasado, aunque menos, que toman el MBCR y luego brincan al diplomado. De hecho, esto es intencional, esto es por diseño. Nosotros lo que queremos es ofrecer una serie de formaciones para que poco a poco vayas creciendo la competencia tuya, ¿no? Dentro del mindfulness. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una es tronco común y la otra es como si fuera una especialización, haz de cuenta, ¿no? Dice, siguiente pregunta, ¿qué tipo de certificación es la que uno recibe al final? Tú recibes 2 certificaciones. Una es la nuestra, la del instituto, ¿no? Nosotros te certificamos como instructor o instructora de mindfulness. Eso probablemente no tendría mucho peso más allá del que nosotros te demos si no tuviera también la acreditación de la INTA, porque la INTA nos acreditó a nosotros. Piensen en la INTA, la International Mindfulness Teachers Association, como si fuera uno de estos colegios de profesionales, como el colegio de arquitectos o el colegio de contadores, ¿no? Que ellos a su vez acreditan a los programas de formación. Entonces recibes también esa certificación donde recibes también a su vez una serie de beneficios, ¿no? Tienes eventos de educación continua, puedes usar el logo de la INTA en tu sitio web, formas parte de un directorio de instructores, lo cual le da justamente pues este peso curricular que tiene el diplomado. Entonces, esas son las dos vertientes de la certificación, ¿no? Dice, ¿puedo autonombrarme como psicóloga especialista en mindfulness una vez ya aprobado el diplomado? Si eres psicóloga, eso es lo primero, porque esta no es una licenciatura en psicología.
Si eres psicóloga, lo que te faculta este diplomado es a nombrarte facilitadora en mindfulness. Facilitadora, esa es la palabra, ¿no? Muy bien. Digo, por si no quedó claro, que seguro no fue la intención de tu pregunta, pero que no vaya a entenderse que al terminar esto uno es psicólogo especialista en mindfulness, ¿no? Tal cual. Dice, los contenidos del curso podrían conocerse antes en forma general, los títulos. Claro, mencioné algo hace rato, pero si te metes al sitio web o si nos mandas un correo a info@mindfulness.org.mx, nosotros tenemos un archivo en PDF. También lo puedes ver en el sitio, insisto, en la parte del diplomado. Tenemos un temario en extenso, ¿no? De todos los temas que revisamos durante todo el diplomado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? A detalle cabal. Muy bien. info@mindfulness.org.mx. Muy bien. Por cierto, gracias por las preguntas, ¿no? Yo estoy aquí contestando con mucho gusto. Me alegra que haya interés, tanto interés. Muy bien, voy a tratar de ser lo más conciso porque hay más preguntas todavía. Dice, si no tengo ninguna formación en mindfulness, ¿puedo participar en el diplomado? Soy educadora. De entrada, María, yo te diría que sí. Todas las personas que tienen formación en mindfulness empezaron sin tener formación en mindfulness, incluyéndome a mí y a toda la gente. Entonces, claro, la respuesta aquí, María, es que nos mandes tu cuestionario para poder conocer un poquito más tu perfil. Pero sí, definitivamente lo puedes hacer. Dice, ¿cuántos días a la semana se da o es fin de semana? Como les comentaba, tenemos webinars en vivo los miércoles de 5 a 6:30 de la tarde hora del Centro de México y durante el diplomado tenemos 3 intensivos en sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora del Centro de México. Esos son en vivo. Obviamente lo que nosotros te pedimos es que estés en vivo, ese es el valor que va a aportar a tu vida la comunidad de estar en vivo, pero si por alguna razón te llegaras a perder alguno, quedan grabados de todas maneras. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, estoy cursando una maestría en psicopedagogía y voy a realizar un artículo centrado en el mindfulness en la educación y necesito conocer más del tema para poder realizar mi investigación, ya que lo voy a poner en práctica con mis estudiantes de preparatoria. ¿El diplomado solo se centra en adultos? Sí, está centrado en adultos. Para eso, nosotros tenemos otra formación, que es el entrenamiento en mindfulness para educación, cuyo objetivo es justamente entrenarte para que tú puedas enseñarle mindfulness a personas entre 5 y 18 años. Ese es el rango. Cuando estamos en preparatoria, pues estamos justo en ese límite, ¿no? Estamos aproximándonos a ser adultos, pero todavía no somos adultos. Entonces, si son estudiantes de preparatoria, yo me iría más hacia el tema del entrenamiento en mindfulness en educación. ¿Por qué? Y seguramente lo sabes, Tatiana, y para los que no sepan, se los comento, la pedagogía del mindfulness cambia dependiendo de la edad. No es lo mismo enseñarle mindfulness a un niño de 6 años o a un estudiante de preparatoria que a un adulto de 50 años, ¿no? Primero por momentos de vida y segundo también básicamente por maduración y desarrollo. Un niño de 5 o 6 años no puede hacer lo mismo que un adulto, ¿no? Entonces, por eso es que se separan las formaciones. Es la misma práctica, pero con una pedagogía diferente, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Dice, no soy de perfil en ciencias de la salud, entonces es un poco complicado ser aceptada. Por lo que entendí, ¿es correcta mi apreciación? No, de hecho no. Espero aclarar con esto que voy a decir tu pregunta, porque de hecho tenemos un porcentaje, les hablaba de 50% de las personas que son profesionales del bienestar, pero el otro 50 no lo son. Piensen en esto, fíjense. Una persona que trabaja en una empresa que a lo mejor es administrador o administradora, ¿no? Y entonces le interesa participar en el diplomado, se forma y quiere ofrecer programas de mindfulness dentro de la empresa. Esa persona que es administrador o administradora va a poder enseñar y beneficiar muchísimo más a la gente de la empresa que cualquier profesional de la salud que venga desde afuera. Primero porque conoce los movimientos de la empresa, conoce de qué pie cojean y tiene una mayor sensibilidad. Entonces, todo depende del perfil profesional que uno tenga. La intención del diplomado es que tú te puedas formar para que puedas enseñar mindfulness dentro del radio de tu formación profesional. Pues si eres abogado, que esto nos ha pasado, ¿no? Un abogado o una abogada enseña mindfulness dentro de su trabajo, dentro de su bufete. Un contador dentro de su despacho de contadores. Un educador dentro de su salón de clases. Un terapeuta con sus pacientes. Esa es un poco la intención. Entonces, no es complicado. De hecho, la mitad de las personas que participan no son profesionales de la salud.
Espero haber contestado tu pregunta, Aide, con esto, ¿no? Importante aclarar. Dice, hola Eric, quisiera saber si este diplomado me deja preparada para ofrecer mindfulness a empresas y organizaciones o el enfoque es hacia profesionales que se dedican a la salud. Yo soy periodista. Gracias, Pamela. Similar a lo que acabo de comentar, a lo mejor en mis palabras, en esta ocasión enfaticé mucho el tema de profesionales de la salud, pero ciertamente ahorita acabo de darles el ejemplo de Luis, ¿se acuerdan? Y hay muchos ejemplos así de gente que llega directamente, como tu caso, Pamela, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo X profesión y mi interés es llegar a enseñar a empresas. Claro, de hecho tenemos una lección entera en el diplomado que está dedicada al tema de mindfulness en organizaciones. Entonces, la respuesta directa es sí, claro que te capacita, esa es la intención. ¿Ok? Espero haber contestado. Vamos a ver. ¿Cómo es un retiro virtual? Esta es una pregunta que nos hacen mucho las personas. Un retiro virtual, lo voy a poner de forma simple para no consumir mucho tiempo, es que tú estás en tu casa, idealmente a lo mejor en tu oficina, pero sobre todo en tu casa, en un espacio lo más privado que se pueda. Puede ser a lo mejor si tienes una oficina, tu recámara, etcétera, en donde a lo mejor previamente, si tienes familia, negociaste con tu familia, les vas a decir, voy a estar la mayoría del día meditando, interrúmpanme lo menos que se pueda, que esto es un reto a veces, pero por otro lado estás en tu casa y tienes tu propio espacio, etcétera, y yo voy a estar guiándote. Yo estoy guiando las prácticas todo el día. Yo les voy diciendo qué hacer, tenemos un tiempo para comer, les doy una plática en la noche. Es lo mismo que si tú estuvieras en un centro de retiros tomando un retiro. La diferencia es que yo te voy a estar guiando virtualmente. Entonces, esto yo era escéptico, para serles honesto, yo no creía mucho en esto, pero lo que vemos en nuestros alumnos y la gente que participa en los retiros, son para público en general, de hecho, lo que nos comentan es muy buena retroalimentación, justo porque no te tienes que transportar, no tienes que tomar un autobús, avión, etcétera, que está bien, lo puedes hacer, pero para muchas personas es mucho más conveniente hacerlo de esta forma. Entonces es como que lo mismo, nada más que virtual, ¿no? Espero haber sido claro con esto. Angélica, saludos Angélica, ¿cómo estás? Dice, cuando termina el diplomado, ¿a cuándo termina el diplomado para poder darse de alta la certificación internacional? No quedó clara, no me quedó clara tu pregunta. La pregunta es, ¿cuándo termina el diplomado? Y a ver si me lo puedes volver a teclear, Angélica. Perdóname que no me quedó clara tu pregunta. Mientras vamos con otra y ahorita vemos, ¿no? Dice, hola, tengo compañeros interesados, pero aún no han terminado sus estudios. ¿Es necesario tener algún grado para obtener el diplomado? Me imagino, por el tono de tu pregunta, que a lo mejor son estudiantes universitarios, no han terminado sus estudios. Esto es súper común. En el diplomado que está corriendo ahorita tenemos por lo menos 3 o 4 estudiantes de psicología que están acabando la carrera, y yo creo que es el mejor momento. Yo me empecé a formar en mindfulness justo cuando estaba terminando la carrera. Entonces, creo que es un muy buen momento. No es necesario tener un grado, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Dice, no hay grupos de manera presencial en Ciudad de México. Es muy probable que el año que entra abramos un retiro presencial, probablemente en el primer trimestre, ¿no? Además del de 1 al 4 de diciembre, que es virtual, que ya lo comenté, es probable que abramos otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pregunta. Dice, ¿los materiales y la plataforma son accesibles para personas ciegas? ¿Son compatibles con lectores de pantalla? Esta es una muy buena pregunta. Los materiales son compatibles con lectores de pantalla. No tenemos un conocimiento técnico, para serte honesto, muy profundo de las características de lectores de pantalla o lo que debe de tener, pero sí sabemos que el texto es 100% legible. Lo que yo entiendo con los lectores de pantalla es que el texto tiene que estar suficientemente claro, tiene que ser una fuente clara, etcétera. Eso es 100%, ¿no? Y vamos a tener en este diplomado que está corriendo justamente, ya nos inscribió una persona con una cierta discapacidad visual que iba a tener un auxiliar que le iba a estar leyendo los materiales. Esa es otra posibilidad, ¿no? Pero sí, o sea, es compatible la plataforma 100%, ¿no? En ese sentido. Dice, 4 meses dedicándole cuántas horas diarias al diplomado. En promedio, lo que nosotros vemos es que son entre 4 y 7 horas a la semana. Entre 4 y 7 horas a la semana. Esto depende, ¿por qué entre 4 y 7?
porque es difícil cuantificar cuánto tiempo te vas a tardar en leer una actividad, ¿no? O cuánto tiempo te vas a tardar en ver un video. Hay gente que lee muy rápido y hay gente que se tarda un poquito más. Entonces, es un rango entre 4 y 7 horas a la semana, es lo que nosotros hemos visto. Y en ese mismo sentido, vemos que hay un porcentaje de personas que, porque nosotros sabemos en la plataforma cómo van consumiendo los materiales, que por ejemplo el fin de semana se dedican a revisar todo, porque están muy ocupados entre semana. Y hay otro porcentaje que le dedica un ratito cada día. Ese es como el perfil, ¿no? Pero es entre 4 y 7 horas a la semana. Nuestra plataforma tiene esa capacidad, ¿no? Nosotros podemos ver la conducta de la persona en la plataforma. Muy bien, dice, entonces son clases grabadas, es material de lectura. Tiene un elemento en vivo, como lo he comentado, tenemos webinars en vivo, lo que más nos importa es que haya interacción en vivo y también tenemos algunos videos grabados en la plataforma, pero el énfasis no está, y quiero ser muy claro, en que estén ustedes conectados a una plataforma y lavarnos las manos. Al contrario, a nosotros nos interesa que lo principal sea la interacción en vivo y que la plataforma sea un auxiliar. Es algo que hemos aprendido nosotros últimamente, ¿no? Que muchas cosas que nosotros ofrecíamos en la plataforma no le hacían tanto sentido a la gente si no se ofrecían de manera presencial. Presencial quiero decir en vivo, ¿no? Entonces, sí, el tema es que estamos enfatizando muchísimo más en el contenido en vivo, ¿no? Muy bien. Dice, ¿cuáles son los beneficios de practicar esta herramienta de mindfulness con respecto a temas como por ejemplo ansiedad y depresión? En estos casos específicos de ansiedad y depresión, hay un cuerpo de investigación bastante sólido que habla que la práctica de mindfulness le puede ayudar primero a las personas con ansiedad a dos cosas. Primero, a disminuir la sintomatología de la ansiedad, es decir, a sentirse menos ansioso. Y en segundo lugar, a cambiar la percepción que se tiene de la ansiedad. En la ansiedad y también en la depresión, gran parte del problema no es tanto el síntoma de la ansiedad, o sea, el sentir que no puedes respirar bien o que tengas pensamientos catastróficos, etcétera, sino más bien es la relación que tienes con esos pensamientos. Muchas veces cuando estamos ansiosos lo que queremos es quitarnos eso. No me quiero sentir ansioso, no quiero tener estos pensamientos. Y ese rechazo genera más sufrimiento que el estar ansioso. Esto se conoce como evitación experiencial, es el término que le damos los psicólogos. Entonces, mindfulness lo que te ayuda es a aterrizar en la sensación de ansiedad y aprender a navegarla de una manera diferente, de tal manera que a pesar de que la ansiedad puede estar presente, no te va a causar tanto conflicto interno. Y cuando ese conflicto interno disminuye, muchas veces la sintomatología también disminuye. Para no hacer el cuento muy largo, con la depresión sucede algo muy parecido en ese sentido. De hecho, hay una gran cantidad de programas de mindfulness que están dedicados a evitar que haya recaídas en depresión. En depresión un problema enorme, sobre todo en depresión severa, es la cantidad de recaídas que hay. Entonces, si te da un episodio de depresión, lo más seguro es que te dé otro. Entonces, el mindfulness ayuda a desarmar ese mecanismo de tal suerte que partimos de la base de que lo que hace que tengamos depresión en gran medida son patrones de pensamiento, de los cuales no estamos conscientes. Y el mindfulness, en la medida en que nos hace conscientes de nuestros pensamientos y nos ayuda a verlos de una manera diferente, pues nos ayuda a no engancharnos con ese esquema. Y en la medida que no nos enganchamos, es mucho menos probable que haya una recaída en la depresión. Espero haber sido claro con esta explicación. Eh, Otra pregunta más. ¿Para realizar el diplomado es necesario realizar el retiro antes? No, no es necesario. Yo lo que le sugeriría es que el retiro sea durante el diplomado. Eso es lo mejor, ¿no? Entonces, porque con eso, pues tú llevas la inercia del curso del diplomado y con esa inercia participas en el retiro. Entonces, lo puedes hacer antes, ciertamente. Lo que no recomendamos mucho es hacerlo después, por la pregunta que nos planteaban hace rato, ¿no? De si es posible hacer después el retiro o qué pasa o cuánto tiempo tienes para terminar, ¿no? Yo sugiero que sea durante para que la vida no te lleve a otros lugares y ya se te olvide tomar el retiro. Muy bien. Dice, el curso inicia el 26 de febrero, pero tengo vacaciones a partir del 1 de marzo. ¿Será que posteriormente puedo seguirlo de forma diferida? Sí, ciertamente, ¿no? Esto te pediría, Silvia, que lo platiquemos en específico para ver cuáles son tus fechas exactas y ver cómo empata, ¿no? De entrada yo te diría que es posible, pero platiquémoslo con más calma. Escríbenos info@mindfulness.org.mx y lo evaluamos más puntualmente, si te parece bien. Muy bien. Dice, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dice,
Si me inscribo antes del 22 de noviembre, ¿cuál es el precio a pagar? Ok, ahí va otra vez. De hecho, lo que me parece que podemos hacer es volver a compartir la diapositiva, por si pasó muy rápido. Aquí la tengo, la estoy preparando. Un segundito. Ahí está, espero que se pueda ver. Listo. Entonces, esto es hasta el 13 de diciembre, un pago de 34,700 o $1,950, perdón, o 6 pagos mensuales de 6,400 pesos mexicanos o $370. Si lo haces antes del 22 de noviembre, tienes los 3 bonos, que es la Masterclass número 1, que cuesta $149, pero acá es gratis. Lo mismo con Mindfulness Primeros Pasos, bono número 2. Y lo mismo también con el curso de autocompasión, que es el bono número 3. Espero haber sido claro con esto también. Muy bien, déjame ver qué tengo aquí. Y gracias por tantas preguntas. Yo aquí sigo tratando de ser lo más conciso que se pueda. Dice, si uno quiere enseñar mindfulness en mi país, ¿qué necesitaría? Me refiero a los permisos o licencias. Depende del país, ¿no? Y depende de lo que vayas a hacer. Entonces, hay que ser un poquito más concreto con la pregunta, ¿no? Pero en general, la política que nosotros seguimos es que siempre que tú enseñes dentro del rango de tu formación profesional, estás a salvo éticamente. Es decir, si tú eres contador y quieres empezar a enseñarle a la gente mindfulness como un tratamiento para la depresión, la respuesta es no. Pero si eres psicólogo, si eres terapeuta, estás formado, psiquiatra, estás formado para esto, pues lo puedes hacer naturalmente. Ese sería un criterio a seguir, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos aquí. ¿Por qué las empresas tendrían que requerir especialistas o facilitadores de estas herramientas? ¿De qué les sirven? Eh, yo lo que diría de entrada es que en las empresas y en el mundo laboral en general hay una crisis seria de satisfacción en el trabajo. Hay una crisis de burnout, de estar excesivamente estresado, excesivamente quemado, literalmente, y esto afecta a los KPIs, a los índices de productividad de las empresas, ¿no? O sea, los empleados no rinden igual. Entonces, desde el punto de vista meramente empresarial, frío, si tú quieres, es una persona que colabora en una empresa que no tiene bienestar, no va a rendir igual. Y digo frío porque yo creo que el trabajo, no, la perspectiva de las empresas no debería de ser ver a las personas como máquinas que producen, ¿no? Para las empresas que les importa o dicen que les importa el bienestar de las personas, pues ahí está justamente el mismo argumento. En la medida en que los empleados tengan una herramienta tangible, práctica, que puedan aplicar, pues no solamente para incrementar su productividad, sino también para gestionar el estrés, para tener mejor inteligencia emocional, para poder conectar mejor con las otras personas, tener más empatía, más compasión, que eso es lo que hace el mindfulness, eso es lo que muestran los estudios en empresas. Pues entonces es un ganar-ganar en el sentido de que la persona que aprende mindfulness puede incrementar su bienestar en su vida personal y laboral, y también la empresa va a tener gente que colabora, que sea más feliz y por lo tanto más productiva, ¿no? Ese es mi argumento de medio minuto, ¿no? Pero la idea justamente es esa, ¿no? Muy bien. Dice, esta es buena pregunta. Dice, si se hace el retiro con ustedes en línea, el lugar que estemos tiene que cumplir con algún requisito. No, te puedes ir a otro lugar. Lo que les pediríamos en la medida de lo posible es que sea en un lugar lo más silencioso posible. Yo sé que no todas las personas tenemos espacios silenciosos o tenemos hijos o familia o lo que sea, pero algo que sea razonablemente silencioso y sin interrupciones es más que suficiente. Si tienes la posibilidad de irte a otro lugar, pues ciertamente también funcionaría. Dice, se ve algo de Mindfulness-Based Stress Reduction de Susan Woods y Patricia Rockman. De hecho, Mindfulness-Based Stress Reduction fue creado por el doctor John Kabat-Zinn, no es de Susan Woods y Patricia Rockman, ¿no? Es un programa del doctor John Kabat-Zinn. Nosotros tenemos en varias partes del diplomado contenido del programa de MBCR. No es una formación en MBCR, pero puesto que el MBCR es un referente, pues tenemos obviamente que estudiarlo en el diplomado.
Dice, si uno no puede hacer el retiro con ustedes en diciembre, ¿cuándo se puede llevar nuevamente? Nosotros abrimos retiros en el instituto aproximadamente cada 3 o 4 meses y de todas formas, pues lo puedes tomar en otro lugar si quieres, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidad para volverlo a tomar, ¿no? Muy bien. Dice, ya tomé retiros de meditación vipassana, ¿esto cuenta para el retiro? Sí, definitivamente. Obviamente que sea reciente, yo te diría menos de un año. Si me dices, yo tomé un vipassana en el 2002, pues ya pasó tiempo, ¿no? Pero tiene que ser reciente. Pero, digamos, con eso si es reciente, ciertamente cuenta. Dice, ¿este diplomado qué certificación da? ¿Somos facilitadores o podemos certificar a más personas? Creo que este es un tema delicado y es un tema importante, ¿no? Y creo que hay que ser increíblemente claros en este sentido. Em, una cosa es que tú tomes una medicina, piénsalo así, cuando vas al doctor te da una medicina. Ninguno de nosotros en nuestro sano juicio, por haber tomado la medicina, empezaríamos a recetar medicinas, ¿no? Es decir, es diferente tomar la medicina e impartir la medicina. En ese sentido, una persona que practica mindfulness no necesariamente le puede enseñar mindfulness a otras personas. Y si seguimos esta analogía, imagínate las farmacéuticas, que son las que producen la medicina. Tienen un conjunto de procesos, de habilidades, de experiencias que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que para que uno pueda empezar a formar personas, por lo menos es la postura que nosotros tenemos con décadas de experiencia, tienes que tener muchísimos años enseñando primero y desarrollar competencias para formar a otras personas. Entonces, si yo voy y me tomo la medicina, yo no voy a empezar a hacer esa misma medicina. O el médico tampoco va a empezar a hacer medicinas. Espero estar siendo claro con esta analogía, ¿no? Y simplemente es para decir que el alcance del diplomado es para que tú puedas aprender a enseñarle mindfulness a otras personas, ¿no? Entonces, de hecho, hasta donde yo conozco, ¿no? Y creo que tengo un buen pulso de lo que sucede en el mindfulness, no existen programas que te capaciten para que tú puedas certificar a otras personas. Y si los existen, y si existen, pues yo pondría un poco en tela de juicio, ¿no? De qué van esos programas. Espero haber sido claro con mi respuesta. Dice, para estudiar después, y gracias por las preguntas, estamos teniendo una cantidad bastante interesante de preguntas, aquí llevamos ya un rato y yo feliz de contestar, ¿no? Dice, para estudiar después del diplomado del MBCR se requiere ser profesional de salud o bienestar. Mismo criterio, no necesariamente. El MBCR es un programa de corte un poquito más clínico. Clínico no es la palabra correcta, es educativo con aplicaciones clínicas, pero no es necesario tampoco ser profesional de la salud. Esto nosotros lo estudiamos caso por caso. O sea, el criterio general, y por eso hablamos de perfiles, es que más o menos la mitad de las personas que participan son profesionales de la salud, pero hay profesionales de la salud que no participan porque no tienen el perfil, y hay personas que no son profesionales de la salud y que sí participan. Todo esto es sobre la base del análisis individual, ¿no? Dice, ¿ofrecen certificaciones para poder ser un centro certificador? Sí, es lo mismo que comentábamos ahorita, ¿no? Que a mí me suena un poco como un enfoque de franquicias, ¿no? Y nosotros lo que hacemos aquí no va tanto en ese sentido, ¿no? Nosotros sí realmente queremos eh, como tener un pie muy plantado en la integridad de lo que hacemos. Habiendo dicho eso, o sea, pues también quiero matizarlo y no quiero sonar muy duro, ¿no? Habiendo dicho eso, nosotros hemos tenido algunos acercamientos con centros, incluso con universidades que están interesadas, que no sé si por ahí va tu pregunta más bien, en como en tomar a un grupo de profesionales y entrenarlos, ¿no? Entonces nosotros podemos no tanto certificarlos a ustedes, sino trabajar en colaboración para formar a un grupo de personas. Espero estar siendo claro con esto. No es que nosotros digamos, tú ya puedes tomar el modelo del instituto y formar a otras personas. Eso sería como una franquicia, ¿no? Y la verdad, yo no creo mucho en ese modelo cuando se trata de la mente y las emociones de las personas, ¿no? Pero si es lo que te acabo de comentar, nosotros hemos tenido varios acercamientos con instituciones, ¿no? En fin, espero haber sido claro con esto, ¿no? Muy bien, pues aquí estamos ya, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Gracias, por cierto, por todo el interés. Repetir una vez más, quienes estén interesados pueden contestar el cuestionario de admisión, que creo que Araceli ya lo ha enviado varias veces, si no, por ahí puedes buscarlo en el chat. Y bueno, pues muchísimas gracias.
Aprovechen, yo les invito a que aprovechen esta promoción. Si te inscribes antes del 22 de noviembre, que es el miércoles de la semana que entra, puedes tener acceso, además del precio especial, a todos los bonos gratuitos. Así que bueno, pues gracias a todos y a todas por estar aquí. Espero que este webinar te haya ayudado a informarte un poquito más para poder tomar la decisión adecuada para ti, y será un gusto verte en el diplomado próximamente en caso de que te inscribas. Te mando saludos, que tengas buena noche, cuídate mucho y espero verte pronto. Que estés muy bien. Bye.